¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? Es un dólar muy picante porque el mayorista, recién te lo contaba Santiago Liul, 805 para la venta, el dólar blue mayorista, ¿no? O sea, el dólar blue correta. Por lo tanto, en las cuevas siempre por lo menos le agregan 5 puntos más, 810 pesos, 815. El dólar que se puede llegar a conseguir no bajó, es el mismo precio que el cierre del viernes. El viernes incluso había llegado hasta un máximo de 810 pesos, después bajó a 805, el dólar correta, ¿no? El dólar blue mayorista. ¿Cuánto va a tener que intervenir hoy el Banco Central en el MEP? Donde está aumentando mucho el volumen negociado y ya está de a 5 pesos, igual subiéndolo el gobierno, subiéndolo el mercado, mejor dicho, y pese a intervenciones récord del Banco Central, gastando los dólares ahí en lugar de dárselos a los importadores, de a 5 pesos y un dólar MEP que ya pasó a los 700 pesos. Ramiro Tosi, ¿cómo ves todo este escenario post-debate? ¿Puede llegar a cambiar algo? 13 ruedas quedan hasta las elecciones. Hola, buen día Mariano y Rocío. Mirá, justamente en el día de hoy, que conecta un poco con la situación del mercado cambiario que recién estabas describiendo, hoy se publicó el decreto que, por un lado, prorroga lo que es el dólar soja 4, o sea, este mecanismo de donde las empresas tienen un diferencial de tipo de cambio ya no cubierto por el Banco Central, no con letras intransferibles, sino que con un 25% de disponibilidad de divisas que lo pueden liquidar, digamos, al dólar más alto. Y la novedad en el decreto fue que se dispone una ampliación a otros conjuntos de exportadores. Lo que dice, digamos, el decreto es que se va a considerar los que hayan exportado los últimos meses, y la Secretaría de Comercio se va a definir cuáles sectores adicionales se agregan a este beneficio, ¿no? Por lo cual el gobierno justamente lo que está tratando de hacer es generar una oferta en los dólares alternativos, que son los que van a estar más presionados en las próximas 3 semanas, para que no produzca, digamos, un exceso de volatilidad financiera que también le juegue de alguna manera negativamente de cara a las elecciones del 22 de octubre. Hay que ver el monto, ¿no? Porque siempre que el gobierno les dice, ok, podés liquidar un 25% acá exclusivamente a través del CCL, es que los ojeros se comprometen a liquidar un monto determinado. Hay que ver cuánto será ese monto determinado y que negocie con demás economías regionales, ¿no? Bueno, justamente, de hecho, Mariano, si uno mira lo que fue el cierre de septiembre, ¿no? Antes de conocer la prórroga, el gobierno tenía una expectativa de liquidación de alrededor de 2.500 millones, se liquidaron 2.000 millones, eso en términos de volumen de soja fueron casi 5 millones de toneladas. Uno, digamos, viendo los números, esperaría que ahora el impulso del dólar soja no tenga esa magnitud, porque claramente no hay un stock, digamos, tan alto como para liquidar, y tampoco los productores quizás ya han cubrido buena parte de sus necesidades financieras, así que ahí lo que traiga de menos de alguna manera el dólar soja es lo que el gobierno va a tratar de compensar, incluyendo a otros sectores exportadores e incluyendo también algo que anunció el ministro, pero que todavía no vimos la reglamentación, que tiene que ver con este beneficio que se trasladaría también a petroleras, ¿no? Como eso puede llegar a tener un impacto en el precio interno del combustible, yo creo que está demorado un poquito, digamos, la normativa para ver justamente que no haya un efecto indeseado de darle un dólar mayor a las petroleras y que eso te acelere el precio interno que está de alguna manera controlado, ¿no? No, va a salir mañana la reglamentación y a partir del miércoles ya estaría operativo, y a las petroleras le ponen como condición que hasta las elecciones no pueden tocar el precio de los combustibles, ¿no? Según me adelantaron ahí en el gobierno. Por lo tanto, el dólar soja y demás economías regionales, ¿qué calculas? ¿1.000 millones que podría llegar a ser el acuerdo? Y hay que ver, por eso, hay que ver, digamos, cuántos sectores adicionales se suman, pero yo te diría que sería un monto objetivo similar quizás a lo que recién te acaban de liquidar. O sea, en la hipótesis de máxima, si querés, estaríamos hablando de 2.000 millones. Ten en cuenta, Mariano, que estamos además en un periodo que estacionalmente no tenés mucha liquidación, ¿no? Porque te va a venir recién, digamos, la cosecha de trigo en diciembre, con lo cual octubre y noviembre siempre son meses flacos en términos de liquidaciones, con lo cual tenés que apostar a que haya algún
excedente no liquidado todavía y que te ayude a llegar con cierta calma financiera, no solamente ahora, el 22 de octubre, sino también a un eventual balotaje en noviembre. Bueno, esto es paso por paso, este es primero hasta el 22 de octubre, después será otra Argentina lo que pase, estas 13 ruedas que quedan hasta el 22 de octubre. ¿Qué está pasando con el Cenevi, con el CCL Cenevi, que ya pasó los 820 pesos, pero con un volumen récord de operaciones? Bueno, justamente ahí lo que está confluyendo es una mayor dolarización de portafolio, ya visto por ahí desde inversores de mayor porte, ¿no? Generalmente los que van al Cenevi no es el típico inversor minorista que por ahí recurre al dólar MEP, tiene otra sofisticación financiera, otra estructura para hacer ese tipo de operaciones, y justamente lo que trata el gobierno es tratar de calmar un poco y que no se abra una brecha tan importante entre los dos dólares. Ten en cuenta también, Mariano, que cerramos un septiembre bastante complejo en los mercados internacionales y un poco parafraseando lo que decía recién hace un ratito Santiago, iniciamos también un octubre rojo, ¿no? De hecho, si hoy estaba mirando, por ejemplo, la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años de Estados Unidos, está alcanzando otra vez niveles récord, 4,67%, es un nivel no visto de julio del 2007, con lo cual eso también, digamos, al no tener un contexto internacional que tenga relativa tranquilidad, Sí. si querés, y haya más volatilidad, tampoco te ayuda, digamos, en esta dinámica financiera. Es el otro tema que tenés en agenda. Rami, ¿qué pasó en los mercados internacionales? Bueno, justamente ahí, Rocío, la semana pasada, digamos que vulgarmente hubo una de cal y una de arena, ¿no? La buena noticia para la Fed fue el viernes, el dato que mira la Fed, que es la inflación medida por los gastos del consumo personal, lo que se llama el PCE, dio un número bastante bueno, mostrando una desaceleración a niveles del 2021, pero todavía costando que acercarse a ese 2% que tiene de estabilidad de precio de la Fed. El dato dio 3,9%, con lo cual todavía hay un largo recorrido para la Fed para llevar a la inflación al nivel que quiere la Fed, y eso justamente lo que se traslada es que los mercados ahora están de a poco asimilando este nuevo discurso de la Fed, donde te dice, bueno, mira, quizás de acá a fin de año no haya una suba adicional de tasa, eso está bastante debatido incluso en el interna de la Fed, pero lo que sí va a haber es un periodo de tasas muy elevadas por mucho más tiempo, y eso obviamente va a tener impacto sobre la economía americana y sobre la economía mundial. ¿Y cómo ves esta semana, ¿no? Lo que pueda llegar a pasar en los mercados internacionales y cómo pueda llegar a impactar en la Argentina? Bueno, esta semana te diría el dato más relevante va a ser el día de mañana, donde salen indicadores del mercado laboral americano, ¿no? Ten en cuenta que buena parte de esa solidez que mostró la economía americana, que fue el otro dato positivo la semana pasada, fue un dato de crecimiento del PBI del 2,1%, tiene que ver justamente con esa resiliencia o esa fortaleza que tiene el mercado americano, y eso es lo que de alguna manera preocupa a la Fed, porque si eso se mantiene mucho tiempo, va a ser difícil justamente lograr una desaceleración de la inflación. Entonces mañana vamos a ver qué reacción tiene el mercado a ese dato, vamos a ver cómo viene, si disminuyó o no el número de vacantes, y en función de eso te diría es el dato más relevante esta semana, porque después tenés datos del sector de servicios y de manufacturas que probablemente te sigan mostrando cierta fortaleza, o sea que te diría que hay que estar muy atentos a lo que pase mañana cuando se conozcan las cifras de lo que se llama el JOLTS, que afortunadamente los vamos a conocer, ¿no? Porque es algo que también estuvieron charlando con Augusto más temprano, porque sobre el filo del fin de semana se logró un acuerdo por 45 días entre republicanos y demócratas para evitar lo que se llama un shutdown o un cierre temporal del gobierno, ¿no? Lo cual también, entre otros efectos, nos habría dejado sin estas estadísticas relevantes. Termina septiembre, la inflación que viene siguiendo el gobierno, la inflación semanal, ahí que sigue Gabriel Rubinstein, daría 11,7% para septiembre, con lo cual el plazo fijo en 9,7 queda muy por debajo de la inflación. Siempre igual falta esa medida de mes donde el INDEC da a conocer el dato de inflación y a posteriori el Banco Central decide si subir o no la tasa de política monetaria, algo que está muy asociado siempre a cómo viene el dólar. ¿La subirán ahora? Bueno, mira, por un lado, Mariano, ahí venimos viendo ese relevamiento semanal. Acordate que ese es un relevamiento que, como
el de muchas otras consultoras o fuentes privadas, se basa en relevamiento de precios online, ¿no? No en lo que son los canales de ventas más tradicionales, que son justamente los que releva el INDEC, para lo cual necesitas una gran dotación de personal, digamos, para que pueda ir a relevar lo que pasa en los precios, digamos, de mostrador en comercios, ¿no? Con lo cual a veces eso te puede dar una inflación que es un poco más alta por ahí de la que ves en otros canales de venta. Claramente la inflación no hay, digamos, incluso yo creo que el mismo gobierno, no hay expectativas de que no sea inferior a los 2 dígitos. Ahí la clave va a ser cuán cercano va a estar al 12,4% de agosto, o en el mejor escenario un número que no te deje tan lejos de ese dato de tasa, como decías vos, un dato que esté en el 10,7 o incluso por debajo del 11%, bueno, tendrías un rezago contra la tasa de plazo fijo, pero no sería tan crítico y de hecho se te acortaría respecto a lo que fue el desfasaje con el dato de la inflación de agosto. Rami, gracias como siempre por traer tu análisis. No, gracias a ustedes y buena semana para ambos. Buena semana para vos también. Ramiro Tosi, economista, con el análisis del mercado internacional y del mercado local. En un ratito seguimos repasando qué pasa con el dólar en esta jornada. Ya volvemos.